Buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? ¿Qué no se cuenta? Bueno, nos reencontramos acá en el Ecuador de la semana. Sí. Tuvimos 2 semanas con problemas técnicos. Bueno, ya lo explicamos en casi Sí, sábado. la vez anterior. Y estamos con plantel completo, con equipo renovado, lo hemos tenido que renovar a la fuerza. Y qué es lo que... Bueno, habíamos quedado en la previa del acuerdo con el acuerdo con el FMI por el préstamo de 20 millones. Sí. Ya prácticamente lo gastamos todo. Estamos en estas 2 semanas. ¿Y Pablo, en qué se gastó? Mirá, ahí no nos va a dar el tiempo hoy, pero vamos a ir desarrollándolo, pero el gobierno que ya se gastó lo que fue la devaluación de diciembre cuando asume, sí. Una devaluación que nos partió a todos al medio, recordarán, no fue hace mucho. Después ya se estaba gastando el encaje del blanqueo de los dólares para sostener el sistema, y cuando ya estaba agotado viene la inyección de dólares del Fondo Monetario, en principio 19.000 millones, para seguir financiando esto que hasta ahora ha sido un comedero de divisas, ¿no? Lo notable de esto es que no hay plata, pero gran parte de esto se ha ido en el Carry 3, se ha ido en el turismo al exterior, y se ha pijoteado en cosas como, por ejemplo, medicamentos a los enfermos oncológicos, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Yo sé que hay muchos, porque me lo han expresado, pero yo se los tengo que decir. Cuando usted viaja al exterior, todo dice, y yo con mi plata hago lo que quiero. Sí, con tu plata sí, pero los dólares de la reserva no es tu plata. Es plata que después vamos a tener que pagar todos cuando tengamos que pagar la deuda externa. Ya ahora nomás tenemos que empezar a pagar. Ni hablemos la pared, tenemos una pared de vencimiento para el año que viene. Calculo que eso se va a refinanciar también. Pero se nos va lonjas de recursos ahí. Que es algo que yo se lo critiqué a Cristina, lo recordarán, cuando en la época de Cristina, para quedar bien con la clase media, que se la pasó viajando a Europa, se llegó a gastar hasta 1/3 de las reservas del país. Un país que le cuesta hacer reservas. ¿Por qué? Porque no producimos nada. No produce, ¿Qué es lo que producimos? Producimos materias primas a granel, y con eso queremos llevarnos la vida de un chino, de un japonés, de un canadiense. A ver, saque la cabeza por la ventana y salga a ver dónde están las chimeneas, las industrias. Claro, eso es lo que yo te iba a comentar, Pablo, porque el presidente Milei no habla de producción, no habla de trabajo, no habla de inversiones, que son temas importantísimos. Y tampoco, a ver, y seamos sinceros, de los que hablaban de eso tampoco hicieron mucho. Y no es que uno quiera estar bien con uno, con el otro, o para parecer independiente, uno pretenda pegarle a los dos. Pero acá hay un sistema que está podrido. Yo me acuerdo cuando en las buenas épocas se vendían televisores a 80 cuotas fijas cuando había una inflación del 3, del 4% mensual. 80 cuotas fijas.
un televisor que se hacía en China, alguien ponía la diferencia. No hubo una reestructuración de la industria nacional. Alguno puede decir, y se fomentó a partir del gasto algunas industrias, sí, pero eslabones que precisaban insumos extranjeros y vos para eso precisabas divisas. A ver, ¿y usted por dónde empezaría? Y yo empezaría por reinstalar la industria del acero, porque vos acero vos precisás por todo lado. Entonces, cuando vos necesités fabricar algo, ya el acero lo estás pagando con pesos, no con dólares. No con dólares, claro. Hemos importado trenes, hemos importado vagones, hemos importado vías. Durante la época de Randazzo, me acuerdo. Yo ahí caí, porque ya con el tiempo te olvidas. Cuando venían los barcos cargados con vía, digo, ¿cómo no hacemos vías en el país? Y no lo hacíamos. Desde lo que fue durante la época de Menem, la venta de Asindar. De Asindar no, Altos Hornos Zapla. Vos tenés que empezar por empezar a recrear toda la cadena de producción en pesos, porque no es un país que está dolarizado porque la gente piensa en dólares. La economía es bimonetaria porque depende de muchos elementos de origen extranjero. Entonces, cualquier cosa que vos muevas, especialmente la cambiaria, enseguida te aumenta los precios. Estoy hablando de acero, el chorizo, el choripán. Comida más criolla no hay. La tripa la traemos de Ucrania. Y esa tripa, la tripa del chorizo, es una cosa increíble. Los ucranianos no deben saber ni para qué es la tripa. Mirá, hay unos tipos en América del Sur que lo compran, no sabemos para qué es. Porque lo que son las salchichas y eso se hace tiene otro tamaño. Mirá, hay gente que compra esto. No sabemos para qué, pero viene la compra y nosotros la vendemos. Eso la pagamos en dólares. La tripa del chorizo. Ya no estoy hablando de vamos a fabricar microprocesadores. Puede ser que compremos a Ucrania tripa de chorizo. Entonces, lógicamente, como eso lo tenés que pagar en dólares, donde hay un movimiento y te aumentó el chorizo. Pero, ¿qué tiene que ver el chorizo con los dólares? Es que la tripa la traemos de Ucrania, no hacemos ni la tripa del chorizo. Entonces tenemos estos problemas, pero bueno, ya lo iremos desarrollando. Bueno, Pablo, ¿qué te parece si ahora escuchamos la columna de Alberto Cortés que se llama Milei sostiene una imagen relativamente alta en el electorado? Milei sostiene una imagen relativamente alta en el electorado, aunque con cierto deterioro, en especial desde la criptoestafa, basada en una cierta reducción de la inflación y sostenida en el cansancio que índices elevados en esa materia a lo largo de varios años habían provocado en gran parte de la población. No se ha disipado aún la memoria de que uno de los mayores saltos de esos índices se produjo en el último año de gobierno de Macri, justamente el año en que había prometido, y cumplido en gran medida, que no emitiría moneda. Macri, como Milei, culpaba exclusivamente de la inflación, que es un fenómeno que responde a diversas causas, pesando algunas más que otras en cada coyuntura, a la emisión de moneda. Prédica incansable de los medios hegemónicos mediante, que no paran de repetir esa teoría, coincidencias como la señalada del año 2019, mínima emisión, máxima inflación, pasan desapercibidas para el grueso del electorado que, no obstante, no guarda buen recuerdo del gobierno del PRO, tanto por su resultado final inflacionario como por el percibido descenso del salario y las jubilaciones reales.
Además, el colapso cambiario de 2018-19, con Toto Caputo como uno de los principales funcionarios económicos. Como suele ocurrir con estas crisis, fue visualizado acertadamente como mala praxis de los gobernantes. Alberto Fernández, que fue votado con la expectativa de una reversión a la caída de salarios durante el macrismo, se topó de entrada con la pandemia, que enfrentó al principio con bastante tino, pero que a la larga le pasó factura como a casi todos los gobiernos del mundo, muy agravada aquí por la imperdonable foto de la fiesta de Olivos. El 2020, año en que aceleró la emisión, fue, paradoja inexplicable para libertarios y amarillos, el único año del periodo en que la inflación bajó considerablemente, por la recesión económica inducida por el aislamiento sanitario. Para intentar explicar esas paradojas, Milei dijo que entre emisión e inflación se produce una demora de 18 a 24 meses. Kicillof le contestó astutamente que, entonces, la baja de la inflación durante el gobierno de Milei se debía a las políticas de Massa. La legalización por el Congreso de la ilegal e ilegítima deuda contraída por Macri con el FMI fue la mayor traición del gobierno del Frente de Todos a los intereses nacionales. La persistencia en la caída, aunque más suave que durante el macrismo, de los ingresos reales de los sectores populares, la principal causa de la baja en la popularidad, no solo de ese gobierno, sino también de la fuerza política que lo había encumbrado. La fatiga por la inflación en gran medida encubre el descontento por los ingresos, fetichizando en la inflación lo que en realidad es insatisfacción por el deterioro de los niveles de vida. Dicho esto, sin desconocer que la inflación en sí genera además niveles de inseguridad desgastantes y lo serían aún en contextos inflacionarios, pero con mantenimiento del valor adquisitivo de salarios y jubilaciones, como ocurrió en algunas etapas de gobiernos peronistas. Milei sabe que lo votaron por no ser la continuidad de Macri ni de Fernández, y que la baja de la inflación, aún con muchísimos otros indicadores económicos ampliamente negativos, es el único, entre comillas, logro que puede exhibir ante una buena parte de los que lo votaron y que podrían volver a hacerlo. Hay también parte de su electorado, en torno del 30% de los que votan, que lo siguen por razones ideológicas, como antes hicieron con Macri. Es un arco de derecha y ultraderecha que apoya las opciones autoritarias, neoliberales, patriarcales y antiperonistas, independientemente de cualquier resultado económico de la gestión. Pero este sector es insuficiente para hacerlo aparecer como triunfador en una elección. Por eso Milei necesita, para no mostrarse en proceso de franca declinación, imprescindiblemente conservar también el apoyo de un electorado blando que se guía por resultados y entre el cual el único hasta aquí es la baja de la inflación. Esa baja no se debe, como recita hasta el cansancio, al cese de la emisión. Se debe a, primero, la violenta recesión inducida y deliberada, no indeseada como en la pandemia. Segundo, el mantenimiento de un tipo de cambio precio del dólar bajo. Tercero, el deliberado pisoteo de los salarios por debajo de la inflación, imponiéndolos unilateralmente en el sector público y negándose a homologar convenios paritarios que se acerquen a mantener los salarios reales en el sector privado formal. La caída de los informales viene luego por arrastre. La primera causa, y también las otras, está destruyendo la economía. Produjo en un año el cierre de unas 16.500 empresas. Macri había provocado el cierre de 25.000 en 4 años. Ha tirado por el piso los niveles de inversión y numerosas empresas extranjeras están desinvirtiendo. Se acaba de confirmar que la inversión de 30.000 millones de dólares de YPF Petronas, ya confirmada antes de asumir Milei, se ha cancelado, producto del desastroso manejo político del gobierno nacional al respecto. Solo se mantienen principalmente con desinversión de empresas extranjeras y aprovechamiento de grupos monopólicos nacionales para reemplazarlas, los desarrollos en gas y petróleo no convencionales que, más allá de polémicas necesarias sobre el fracking, vienen de los gobiernos peronistas, pero que, como requieren años para madurar, recién lo están haciendo ahora, y no lo han hecho más rápido, por garrafales errores en la materia del gobierno actual. Destrucción de la economía
que refuerza además la caída de los ingresos populares, deliberadamente producida por el gobierno, también por otros mecanismos, vinculados a la gestión del Estado, la previsional y las homologaciones paritarias. Durante varios meses el gobierno pulsó con el FMI, que para otorgarle el crédito que finalmente le dio, pretendía una devaluación y el levantamiento del cepo. Finalmente el gobierno, desesperado por la declinación acelerada de las reservas monetarias, aceptó cambiar su programa por el del FMI, pero bajo la forma de un levantamiento parcial del cepo y con bandas cambiarias. Era evidente que, estando los dólares no oficiales por encima del oficial, al permitirle a los particulares la compraventa libre de la divisa, el precio de esta subiría, o sea, es una devaluación, a pesar de que el gobierno se niegue a llamarla así y hable de flotación. Inmediatamente comenzó a alentar indisimuladamente el carry trade. Es decir, al contrario de lo que anunció Milei de una baja en las tasas de interés que promovería inversión productiva, estas inmediatamente subieron y el gobierno invita a los tenedores de dólares a cambiarlos por pesos y aprovechar las elevadas tasas en pesos. Georgieva, al frente del FMI y en total sintonía con el gobierno, hasta el punto en que llamó a votarlo y luego aclaró que en realidad era una presión sobre el mismo gobierno, no se sabe qué es peor y más impropio de cualquier funcionario extranjero, dijo que le habían dicho que había 200.000 millones de dólares en los colchones y que había que sacarlos para volcarlos al carry trade. Así el gobierno espera que esos dólares que emerjan de los colchones se transformen en oferta en el mercado de cambio para buscar esas altas tasas en plazos fijos u otras inversiones. Supone que de este modo la cotización puede bajar incluso al piso de la banda de 1.100 a 1.400 que acordó con el FMI. Sabe y teme como la peste que, por el contrario, la suba al techo o por arriba acarreará consecuencias inflacionarias, aunque no tenga nada que ver con la emisión de pesos, y fuertes incidencias electorales adversas. En el otro lado del cuadrilátero, los exportadores y productores de soja y otros commodities ven un dólar aún más bajo que el dólar blend que tenían antes de la liberación, entre comillas, y se resisten a vender o liquidar todo el tiempo que puedan, aún con la zanahoria de la actual baja temporal de retenciones. Al mismo tiempo, las nuevas reglas hacen aún más conveniente que antes el turismo al exterior, y hasta funcionarios oficiales instaron a industriales preocupados por el cierre de sus fábricas de insumos en el país a que importen. No es el único sesgo aún más antiproducción de esta política. El aumento de la tasa de interés vuelve todavía más inexistente el crédito productivo, además de aumentar considerablemente el gasto público en intereses de la deuda. El senador radical Lustó describió la situación con una metáfora. Es como tener una pileta llena de agua, que en la metáfora son los dólares de las reservas, y un desagüe por donde el agua se va, el déficit de la balanza de pagos, que en 10 meses significó casi 12.000 millones de pérdida. Milei consiguió un balde de agua para echar a la pileta, el ilegal nuevo préstamo del FMI y otros. Pero el agujero por donde se va el agua sigue abierto e incluso ha aumentado su tamaño. La gran pregunta, además de la calamitosa hipoteca futuro del país que todo esto implica, es si la pileta se terminará de vaciar antes de las elecciones o después. Vamos a compartir ahora una nota de Cazador de Noticias. El servicio de transporte público de colectivos describe una ciudad librada al abandono y la desidia. El servicio de transporte público de colectivos describe la situación de Mar del Plata-Batán de manera precisa. Para constatar la falta de cuidado, mantenimiento y atención por parte de las autoridades municipales a la infraestructura y a la calidad de vida de sus habitantes, basta tan solo con realizar una recorrida desde la avenida Luro e Irigoyen, donde a escasos metros del Palacio Municipal podemos encontrarnos con una situación que ya es habitual en el microcentro. Postes de líneas de colectivos que no están identificados
no tienen los carteles que indican las líneas de colectivos que circulan por esa zona. Recorriendo paradas de colectivos por la avenida Luro hasta la costa, no solo podemos detectar la falta de cartelería, sino también carteles deteriorados e ilegibles que dificultan la identificación de los puntos de parada y los itinerarios de las líneas que se detienen allí y contribuyen a la confusión de los marplatenses que utilizan el transporte público a diario. Lamentablemente, es común que las frecuencias sean de 40, 50 o incluso 60 minutos, superando la recomendación de 15 minutos. Los colectivos a menudo se encuentran en mal estado, lo que también contribuye a la mala experiencia de los usuarios. Algunos barrios no tienen una buena cobertura de colectivos, lo que dificulta el acceso a servicios básicos. La falta de colectivos por la noche es un problema común, especialmente para aquellos que necesitan ir a hospitales u otros lugares. Viajar en unidades sucias, como sardinas enlatadas o paros sorpresivos del transporte de colectivo, que dejan a los usuarios varados, tomándolos como rehenes ante la benevolencia de un gobierno municipal que los ignora, pero se muestra condescendiente con los prestadores de un pésimo servicio público a la hora de decretar un nuevo golpe a los bolsillos de los pasajeros. En resumen, el servicio de transporte público de colectivos es una muestra más del abandono de servicios en General Pueyrredón, donde la falta de cuidado y mantenimiento por parte de las autoridades municipales se traduce en una baja calidad de vida para sus habitantes. Hace poco, una concejal, una chica amiga, yo era amigo del padre, también reflejaba estas cosas. Ahora porque esto no es solamente, porque de este tema venimos hablando hace rato con el tema de la aplicación de la ordenanza 69-79, es que ¿qué es lo que se ofrece como opción? Una concesión más linda, cuando no se cumple ni siquiera la concesión actual. El contrato de concesión no se está cumpliendo. Bueno, de hecho ya está en situación irregular, pero igual las condiciones del contrato de concesión a ser extendida se tienen que mantener. Nadie cumple nada. Y cuando se plantea un nuevo contrato de concesión, en definitiva es hacer algo más exigente para los mismos que después no cumplen nada y que después no hay nadie que lo haga cumplir. Hay muchos que están, cuando uno dice la administración tiene que ser municipal. Y sí, porque usted tiene, bueno, en principio, si es con concesión, directamente que no haya más secretario de transporte, ni comisión de transporte, que haya menos concejales, que no haya que no haya dirección de transporte, porque si lo único que hay que hacer es hacer cumplir el contrato de concesión, con la Dirección General de Inspección sería suficiente. Ahora privatizan el servicio, pero los cargos se los quedan. La ordenanza está vigente, hay que llevar la aplicación, pero de un lado y del otro se insiste en mantener el sistema privatizado y al mando de los mismos que hasta ahora
primero, un servicio que ya decir que es desastroso ya no tiene sentido porque ya es palpable, caro, encima con manejos extraños, con manejo directivo, lo voy a decir, porque en definitiva, al aceptar el approbation, ellos aceptaron la culpabilidad de haber estafado el Estado Nacional con el tema de los choferes fantasmas, más cosas irregulares como se dio con el Rápido, que le tirotearon los colectivos, que no sabemos quién fue, pero después se lo quedó INSA, como algo similar que pasó en Villa Gesell allá por el 2007 con el Expreso Sarandí. Bueno, a ver, cuando los concejales sean del oficialismo o de la oposición, y esto lo voy a decir porque hay una approbation, digo, si le digo delincuente, no me voy a estar equivocando ni tengo preocupación por una causa judicial, porque de hecho ellos lo aceptaron al aceptar el approbation. Se declararon culpables. Tenían que hacer 10 para una cosa. 10 garitas. 10 garitas. Que no las hicieron. ¿Qué andás a ver? Ni una hicieron. Así tenían que haber hecho a 1000, no sé. Pero, a ver, entonces, cuando los concejales aceptan entregar otra vez en concesión esto, están aceptando manejos mafiosos y delincuenciales en el manejo del transporte público. Y en esto hay que empezar a ser claro. Bueno, vamos a otro tema. Las universidades preparan una nueva marcha federal universitaria para mayo en defensa del salario de docentes y no docentes. Lo adelantó Federico Montero, el secretario de organización de la CONADU, una de las federaciones que representa a los docentes. La defensa de las universidades requiere una representación política que esté a la altura. Federico Montero, el secretario de organización de la CONADU, una de las 3 federaciones que representa a los docentes de las universidades nacionales, aseguró que el sistema universitario argentino ha empeorado significativamente. Montero explicó que el escenario se volvió aún más crítico cuando el gobierno nacional decidió no presentar el presupuesto para el año 2025, optando por prorrogar las partidas vigentes, incluyendo las destinadas a las universidades. Además, señaló la suspensión de las paritarias y la imposición de aumentos salariales insuficientes por parte del gobierno de Milei. En las calles y el Congreso por el financiamiento universitario. Montero planteó la necesidad de la movilización en las calles y también de una representación política que esté a la altura del desafío. En ese sentido, adelantó que se están preparando iniciativas para reinstalar la discusión sobre el financiamiento universitario y para proponer una nueva marcha federal universitaria en el mes de mayo. Muy bien, dejamos acá y vamos a tu columna, Pablo. ¿Madura una nueva versión del barril criollo? Hay, desde la semana pasada, que habíamos largado la nota en Cazador, justamente, sobre las contradicciones de los números de Vaca Muerta, ¿no? Que es un éxito, pero es un éxito bárbaro, pero el petróleo no aparece. Claro. Todo, y el gas tampoco, y tenemos que salir a comprar gas. No, y he leído también que hay suspensión de trabajadores. Hay suspensión, 700 trabajadores,
sueldo que se pagan en cuota y sueldo que no se están pagando. Entonces, no entiendo dónde está Ahí, el éxito. digamos, el éxito viene si este es el éxito, lo que va a ser el fracaso, Claro. ¿no? Uno se pregunta con temor. No da el programa para todo el informe, así que lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte, que va a ser convencionales, la damos hoy, y la segunda, el viernes que viene, en casi sábado, y por ahí nos tomemos un tema más. Les comento, el programa, aparte de El Aire de Graffiti, también sale en nuestros medios, especialmente en nuestro canal de YouTube, Prohibido Olvidar, porque hay datos de impacto, hay datos que están sugiriendo de que la vida se va a hacer un poco más cara, la vida de los argentinos. Usted dirá, más, mira. Sí, un poco más. Vamos a empezar con el tema de Golfo de San Jorge. Hay, digamos, como para cambiar un poco la monotonía de esta voz ya ronca, vamos con un resumen de Urgente 24. Petróleo. Porque se vuelve insostenible. Los campos petroleros de Chubut y Santa Cruz enfrentan un crítico escenario que pone en riesgo la actividad en la cuenca del Golfo San Jorge, fundamental para la producción de petróleo en Argentina. La caída de precios internacionales y el aumento de costos operativos han hecho que la perforación de nuevos pozos deje de ser rentable. Los costos de desarrollo superan los $71 por barril, mientras que el crudo de la zona no alcanza a compensar esos gastos. La falta de acción puede derivar en una descomposición irreversible del sector. El gobernador Ignacio Torres propone reformas laborales, fiscales y financiamiento específico para revertir la crisis y revitalizar áreas clave de la energía. Con esto, ¿qué es? Primera rebelión contra Riquelme. Bueno, se mezcló. Se filtró una noticia. Hay problemas en Boca también. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo la noticia? Bueno, algo que nosotros veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo, incluso desde la radio anterior. Ya el tema de la recesión en el mundo fue avanzando, se fue acelerando con el tema de la guerra en Ucrania, y se sostenía más o menos artificialmente hasta que Trump dijo basta y empezó a plantear cuestiones. Entre las cuestiones, a diferencia del gobierno argentino que pide carry trade, Trump pide un petróleo más barato para fomentar la industria. Noten la diferencia. Y no con esto estoy defendiendo a Trump, pero noten la diferencia. A todo esto, ¿qué es lo que pedía Trump? Un barril de $60. Inmediatamente, la OPEP más son los países árabes, Egipto, Dubái, bueno, Irak, más Rusia, plantearon que para febrero de este año iban a aumentar en 500.000 barriles diarios. Ellos habían bajado en casi 3 millones la producción de barriles diarios para justamente mantener el precio del crudo. Pero evidentemente llegaron a un arreglo con el presidente norteamericano y ellos empezaron a producir. De hecho, en marzo anunciaron que ya para abril a los 500.000 barriles le iban a sumar 100.000 barriles diarios más,
y se desploma el precio del crudo. Ayer martes cierra la cotización del Brent. Hablo del Brent porque es el que se utiliza en la Argentina, es con el que se cotiza desde el 2014 el precio del crudo en la Argentina. Estaba a 64,48. Es decir, registró una caída del precio del 40%. Le digo porque YPF dice que va a bajar a partir del 1 de mayo un 4%. Estaría faltando un 26% más que bajar el precio. Porque si te lo aumentan cuando aumenta el precio internacional, en la misma proporción tiene que bajar cuando baja el precio internacional. ¿Se acuerdan cuando YPF bajó un 1% el precio de la nafta? ¿Qué precio tenía el petróleo en esa época? Estaba a $85 el barril, ahora está a 64,48. Fíjense, vaya la diferencia, diría el presidente Milei. Pero esto no es solamente la única noticia. Nosotros siempre planteamos aquello que en su momento habían planteado los padres de la industria del petróleo en la Argentina. ¿Qué es lo que decían? Que la Argentina era un país con petróleo, no era un país petrolero. Es decir, lo que buscaban era el autoabastecimiento. ¿Por qué? Porque por lo menos hasta los estudios que ellos habían hecho, le daba a la Argentina con importantes yacimientos, pero no lo suficiente para hacer una Arabia Saudita, para hacer un Venezuela, para hacer una Rusia. Era un país con petróleo. De hecho, la misma característica tiene Brasil, y Brasil tiene un brazo exportador, pero tampoco es lo más importante. Sí mantiene el autoabastecimiento y sí le permite salir a jugar en el exterior alguna ficha, pero no es, Brasil no es una gran exportadora. Exporta, sí, exporta, pero no es gran exportadora. De hecho, tampoco es Bolivia. Bolivia es poseedora de gas natural. Me estoy refiriendo a la región. Chile, por ejemplo, no tiene ni gas, ni petróleo, no tiene nada. Y Bolivia, Colombia tiene, igual que Venezuela, más o menos están en la región norte de Sudamérica. Hay petróleo, como lo hay en México, pero son conformaciones geológicas distintas. Argentina tiene petróleo, tiene gas. Brasil tiene petróleo, tiene gas. Teóricamente Uruguay también. Están haciendo ya perforaciones, por lo menos en lo que es en su cuenca. Bolivia es un yacimiento inmaduro. El yacimiento inmaduro lo único que tienen es gas natural. Tienen petróleo, pero muy poco. La Argentina tiene petróleo, tiene mucho petróleo, pero no alcanza para exportar. Por eso siempre dijimos que los recursos energéticos sirven para desarrollar el país. De hecho, para fomentar la exportación, la Argentina vende a $10 menos el precio del barril, porque no es tanto lo que hay que venir a buscar y hay un flete que pagar. Entonces, si el precio internacional es de 64,48, el barril lo estamos vendiendo a 54,48. O sea, Pablo, prácticamente regalado.
A ver, como el petróleo no es de ellos, de los argentinos. Claro. Ahora, no sé, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿10 minutos? Sí, no, menos. Sí. No, tenemos 10 minutos. Sí. A ver, en el audio que pasamos es un resumen de Alerta 24, que refleja un informe que yo lo había leído del Econojournal, donde relata las peripecias del petrolero argentino, de la Bridging Petroleum y otros más. ¿No es? La inglesa, que se refugia, se esconde a través de la Pan American Energy. Señala desde Econojournal los históricos campos de petróleo de Chubut y Santa Cruz enfrentan un escenario crítico que amenaza con desactivar la actividad de la cuenca del Golfo de San Jorge, una región clave para la producción de petróleo. En algún momento yo había hablado sobre esto, sobre las condiciones que fueron la concesión de lo que es Cerro Dragón, el Golfo de San Jorge y Cerro Dragón. Cuando fue entregada en concesión en el 2007, cuando la concesión original vencía en el 2017, con un informe trucho de la Universidad de Cuyo del año 2005, que decía que había reserva por 8 años, y cuando se termina de formalizar una concesión 10 años antes que venciera la original, resulta que aparecieron reservas para 50 años. Una estafa, digamos, de eso nadie habla. Hablan de los hoteles de Cristina. Yo no sé si los hoteles de Cristina es una estafa, ¿no? La verdad, yo no leí. Ahora, hablar de los hoteles de Cristina y no hablar de Cerro Dragón, te digo la verdad, es hay un dicho inglés que dice listo para los peniques, tontos para las libras. Así es la discusión en la Argentina. Estamos discutiendo planes sociales y nos llevan toda una cuenca petrolera por debajo de nuestras narices y nadie dice nada. Y después dice estamos mal. ¿Y cómo querés que estemos? Más vale que estamos mal. Nos afanan de a millones de dólares y lógicamente estamos mal. ¿Qué es lo que dice este sector? Le digo, porque tanto que se habla del éxito de Cerro Dragón, de Vaca Muerta, le voy a decir que eso tiene cierta inconsistencia. A ver si tengo, por ejemplo, ¿cuáles son las principales reservas certificadas? Porque en definitiva eso es lo que importa. No otra cosa. Por ejemplo, Pan American Energy, porque ustedes dicen el éxito de Vaca Muerta, ¿sabe cuál es su principal capital? No es Vaca Muerta, es el Golfo de San Jorge. Es decir, el éxito de Vaca Muerta todavía no superó el alicaído Cerro Dragón. Le doy un número. El principal poseedor de reservas de crudo en la Argentina no es YPF, es Pan American Energy, justamente concesionaria de Cerro Dragón, Golfo de San Jorge. ¿Cuáles las reservas certificadas de Pan American Energy? 137.251 metros cúbicos en convencionales. Es decir, Golfo de San Jorge. ¿Saben cuánto tiene Vaca Muerta? 38.743 metros cúbicos.
la cuarta parte. De no convencionales. Más o menos. ¿Cuál es el éxito de Vaca Muerta? Perdón, estoy hablando de millones de metros cúbicos. Rectifico. En millones de metros cúbicos, en convencionales, Pan American Energy tiene 137.251 metros cúbicos. Millones de metros cúbicos, perdón, el ahora. 137.251 millones de metros cúbicos. En no convencionales, es decir, en Vaca Muerta, 38.743 millones de metros cúbicos. Ese es el éxito de Vaca Muerta. No le llega ni a la mitad a Cerro Dragón. Vamos a YPF, reserva certificada, no piripipí. Convencionales, es decir, fuera de lo que es Vaca Muerta. Que esto está desactualizado porque esto mucho lo ha regalado YPF con el plan antes. 25.758 millones de metros cúbicos de convencional. ¿Cuánto no convencionales? 116.038 millones de metros cúbicos. ¿Por qué? Porque ha dejado lo que es convencionales para dedicarse a Vaca Muerta. Pero te digo igual, es mucho menos que los convencionales de Pan American Energy, que son 132.251 millones de metros cúbicos. Vista Energy, la de Galucho, la de el amigo de Cristina, 42.338 de metros cúbicos, esto todo en millones, perdón, dije millones, 42.338 millones de metros cúbicos. Y después abajo está Plus Petrol y Compañía Asociadas Petroleras Sociedad Anónima, que representa el 5,7 y el 4,9 respectivamente. Pero fíjense que a pesar de los récords de Vaca Muerta, lo constante y sonante es el Golfo de San Jorge. ¿Y por qué hablan del éxito de Vaca Muerta, cuando en realidad, vos ya lo comentaste acá, están despidiendo gente, suspendiendo? Bueno, hay cosas. A ver, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve que lo que dicen, el tema es esto, ¿no? Que la energía, todo tema energético, es matemática. Es matemática pura. Generas tanto, consumís tanto, te falta, te sobra. Es más, menos y dividido. Con las 4 operaciones básicas y algo de regla 3 simple, tenés todo solucionado. ¿Y qué pasa? Que lo que dicen a lo que pasa no coincide. Si yo voy a la reserva certificada y me hablan del éxito de Vaca Muerta y veo que Vaca Muerta no llega ni a la mitad de lo que tiene el Golfo de San Jorge, digo, ¿qué es lo que me quieren vender? La verdad, evidentemente que hay negociados que uno, la verdad que no sé decirle qué es. Lo que sí es claro que lo que nos dicen nos mienten porque no coincide con los números. Esto es claro. Lo vemos desde Mar del Plata. ¿Por qué? Porque los números no dan. Ahora vamos a hablar de, habiendo valorizado la importancia de convencionales, vamos a entrar en este mar de lágrimas que son los empresarios petroleros, que dicen que no le da los costos.
dice que incluso ya la perforación en los nuevos pozos directamente dejó de ser algo rentable y es deficitaria, y los elevados costos y la caída de precio internacional. ¿Vos estás hablando ahí de Vaca Muerta o No, en no, general? no, lo que estoy hablando es de convencionales. Ah. Estamos posicionados en convencionales, en el Golfo de San Jorge, que de hecho sea de paso, por naturaleza, es de costos menores que el fracking. ¿Viste? Porque el convencional lo encontrás a 500 metros y el fracking tenés que perforar 5.000 metros por un pozo que te dura capaz que un año a toda furia, y tenés que traer la arena del Paraná, que no es lo mismo. Pero ya hoy entramos en convencionales, para el viernes dejamos el fracking. Y nos pone precio, tomando como base un pozo tipo, digamos, de producción común, que en su vida útil produce cerca de 100.000 barriles. El análisis de costo es alarmante, dice esta gente. ¿Qué es los números alarmantes? Y por ejemplo dice que el desarrollo de un pozo demanda $20 por barril. Hasta no hace mucho era $13. Debe haber encarecido algo. OPEC promedio $35. Regalías 15%, más o menos 9,50 cada barril, y retenciones del 8%, ingreso bruto del 3%. OPEC, le cuento, OPEC es una fórmula donde acá suena distinguido, claro, está en inglés, pero es cuando usted tiene un negocio que tiene que calcular el mantenimiento de las máquinas, los insumos, el costo de mano de obra, es eso. Ellos dicen OPEC, suena más elegante. Son los gastos. Los gastos Son que los tenés gastos de mantenimiento, como tiene cualquier otro negocio. Y esto lleva a superar los $71 el barril, lógicamente 64,48. Ahora, ¿cuál es el tema de toda esta estructura? Lógicamente, el barril a $100 es negocio para todo. Ahora, no va a haber barril de $100. No va a haber. De hecho, Trump consiguió lo que quería. ¿Qué era lo que quería? Un barril de $60. Este día está a 64. Pero la versión norteamericana, el oeste Texas intermediación, está a $60,48, así que consiguió sus los números que quería. Así que en ese sentido no se puede quejar. Ahora, no se ve el negocio del crudo en Argentina. ¿Qué es lo que están diciendo de una forma u otra? Que quieren otra vez el regreso del barril criollo. ¿Qué era el regreso del barril criollo? Hubo varias etapas. Hubo durante la época de Menem, hubo durante una época de Cristina, otra especialmente también con Fernández, que en algún momento estuvo a $100 el barril. Era un negocio bárbaro, pero se desplomó. Incluso también se volvió a desplomar en la época de la pandemia, y entonces cobraban un barril criollo. ¿Qué es el barril criollo? Es decir, cuando el precio del barril
da ganancia, a vos te lo cobran a precio internacional, que encima es tuyo. Ahora, cuando da pérdida, a vos te quieren cobrar un precio más caro para fomentar e incentivar la producción. Esto es genial. Cuando está caro, vale el precio internacional. Claro. Y cuando el precio cae, te tienen que cobrar caro igual porque hay que fomentar la producción. Es decir, ellos no pierden nunca. Esto es lo que están diciendo, porque cuando te dice que el OPEC está de 35%, pero te habla de la regalía y te querés llevar el petróleo y no querés pagar nada, lo comercializás vos como querés, ni siquiera ahora con el tema de la ley de bases, estás obligado a garantizar el consumo local, el abastecimiento local, y no querés pagar 3% de ingreso bruto. Se quejan por el 8% de retenciones, y el campo que le cobran el 30%, le van a cobrar el 30% a partir de julio, ya le dijo Milei. Y vos te estás quejando por un 8%, esto es lo que están queriendo. Otra vez es el barril criollo. Es por eso que cuando baja el precio internacional del crudo un 40%, a vos nada más te bajaron un 2%. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar, de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9, El Mar del Plata. Vamos a escuchar a Divididos, Espagueti del Rock. Saludos para todos.